En 1975 se transmitió en horario estelar el que es quizá el programa más importante de televisión dedicado a la poesía. No hubo cortes comerciales y los invitados fueron algunos de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Elizabeth Bishop, Vasco Popa, Joseph Brodsky, Álvaro Mutis y Octavio Paz. Tiempo después, 2 recibieron el premio Nobel y 2 el premio Cervantes. Paz decía, lo recuerdo vagamente y sinceramente no recuerdo si lo dijo en ese programa o después lo leí en uno de sus textos, decía que la poesía intenta volver sagrado al mundo. De allí el recelo con el que lo han visto iglesias, capillas, sectas y partidos políticos. Mediante la palabra, el poeta consagra la experiencia de las personas y las relaciones entre el hombre y la mujer, la naturaleza o su propia conciencia. Eso decía él, pero me gustaría preguntarles a 3 poetas mujeres qué es la poesía y para qué sirve en estos tiempos de penuria. Está con nosotros Mercedes Alvarado, Georgina Parra y Marta Mega, poetas que con sus versos nos hacen escuchar la voz de la tribu, el rumor de sus sílabas. Gracias por estar aquí. Para empezar, Mercedes, muchas gracias por la ¿por qué no invitación? nos dices qué es la poesía? Yo creo que la poesía, esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? Sí, a eso aspiramos. La poesía es una manera de estar en el mundo, es una actitud frente a la vida, es nombrar, ¿no? Si yo me iría un poquito más atrás. Si partimos del punto de que aquello que no nombramos, no lo vivimos, no lo experimentamos, no lo poseemos, entonces somos lo que vivimos a través de ese lenguaje, ¿no? Y la poesía es esa cosa extraña en donde usamos el lenguaje para decir lo que de manera común no podríamos decir, lo que no nos alcanza el lenguaje de todos los días para decir. Por eso creo que la poesía es otra manera de estar en el mundo, otra manera de inventarla. Creo que es incluso un arma contra la imposibilidad, ¿no? En el poema todo es posible. Todo es posible. ¿Tú estás de acuerdo, Marta? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo de que todo es posible en el poema y que eso ayuda a entender la realidad y transformar la realidad, pero sí lo veo también como, más que como una forma de vivir, lo veo como un artefacto, ¿no? O sea, como un objeto de uso, a lo mejor no un objeto de uso comercial y justo por eso maravilloso, pero sí un objeto de uso para todos nosotros, ¿no? Y un objeto de uso que está armado para, decía Gilles de Domine, para inmiscuirse en el viaje y en el encuentro más peligroso y más difícil de todos, y aún así el más sencillo, que es el encuentro con nosotras mismas. Pero si es un artefacto y es tan útil, tan atractivo, Georgina Parra, ¿por qué recurrimos tan poco? ¿Por qué no leemos tanto como deberíamos leer poesía? Primeramente, saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Es un sueño para mí, te lo compartía, porque realmente como abogada, ser poeta es mi verdadera pasión. ¿Por qué no recurrimos tanto a ello? Principalmente porque la sociedad en general no ha descubierto todavía su verdadera función. Y podemos hacer incluso un recuento histórico. Desde el momento en el que hablamos de la República Platónica, se mencionaba que la función de la poesía y el por qué recurrían tanto a ella era porque era una forma de mecanismo de corrección para las almas jóvenes y armonizar esas almas y que pudieran vivir en un estado feliz. Esto de acuerdo a la visión platónica. Y les funcionaba y respondían a eso, recurrían a la poesía. Hoy debemos de redefinir lo que es la función poética para que más jóvenes, más personas puedan acudir a ella. Si me preguntas a mí qué es poesía, es lo que desayuno, lo que como, lo que ceno, y me gustaría transmitirle a todas las personas que apliquen la poesía en su vida diaria para que recurran a ella como un método de salvación ante los problemas del mundo real. Bueno, es muy atractivo lo que dices, pero también en esa época, en la República de Platón, a los poetas los expulsaron, ¿no? Eran subversivos. ¿Por qué eran subversivos? ¿Lo siguen siendo, Mercedes? Sí, siempre hay un acto de resistencia, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida de que todo acto creativo es un acto político.
Y si me empujas un poco, hasta diría que todo acto humano es siempre un acto político, que no tiene nada que ver con los partidos, ni con las elecciones, ni con el gobierno, sino con dónde está una parada en el mundo, qué cree y qué no cree, qué defiendes y qué no defiendes, con base en qué construyes. Entonces, ¿hay algo de subversivo en la poesía? Sí, claro. Ahora que decía Georgina, ¿no? Habría que invitar a los jóvenes a volver. Lo que pasa es que hay mucha gente que le tiene miedo a la poesía porque siguen creyendo ¿No es para poquitos? que solo utiliza palabras sobre esdrújulas complicadas y que hay que estar así como tocado por la mano de la diótima para entender de qué se trata eso, o que es super cursi, o que no es... Y no es verdad, porque... A ver, la poesía ya no es así, ¿no? Si nos vamos a leer algo del siglo XVI que le hacía sentido a la gente del siglo XVI, porque esa era su realidad cotidiana, probablemente nos parezca lejano. Pero si hoy leemos cosas que estamos escribiendo, hombres y mujeres, en esta realidad que nos atraviesa a todos por igual, pues seguramente vamos a encontrar que es lo mismo que yo siento y que pienso y que veo cuando salgo de mi casa, ¿no? Entonces, o sea, la poesía no es esa cosa alejada, inentendible, ¿no? De ninguna manera. Es palabras puestas en un papel que hablan de lo que todos hemos alguna vez sentido, pensado, vivido, ¿no? Ahí está. Entonces habría que perderle el miedo, me parece. Yo creo que le perdieron el miedo a las mujeres, sobre todo, ¿eh? Marta, no sé qué pienses tú, pero me da la impresión de que las cosas más interesantes en prosa y en poesía las están diciendo las mujeres. Yo estoy completamente de acuerdo, y sobre lo que hablaba Mercedes, nada, o sea, yo pienso que la razón por la que el grueso de la población no se acerca más a la poesía, pues no es culpa del grueso de la población, ¿no? Sino que tiene que ver con la historia de la civilización occidental a partir de que se hizo monoteísta, ¿no? Y sobre todo, yo creo que incluso un poquito antes, o sea, en el momento en el que a Sócrates, ahora sí que si nos vamos a retomar a los griegos, en el momento en el que a Sócrates lo obligan a tomarse su copita de veneno, y es la primera gran censura de la que sabemos, pues el resto de los poetas y filósofos que hacían la poesía y la filosofía en la plaza pública, ¿no? Empiezan a tener ganas de, pues no hablar tanto, ¿no? De no ponerse tanto en peligro, y empiezan a utilizar la escritura, que hasta ese momento era nada más un recurso administrativo, es decir, se usaba solamente para cosas como, ¿cuántos impuestos debe tal ciudad? O ¿cuántos bueyes tiene tal persona? Y en ese momento empiezan a usar la poesía como herramienta para poder seguir creando sin llegar a que sea peligroso, ¿no? El problema es que pues fue encapsulado porque pues quienes podían acceder a la escritura eran nada más los hombres poderosos con dinero, ¿no? Entonces todo el resto de la población queda fuera del conocimiento, no del conocimiento, pero bueno, fuera de la creación poética y de lo que se estaba moviendo en ese momento entre la gente que la estaba haciendo. Y pues a mi parecer, pues eso fue un recurso increíble para que el conocimiento y la transformación y el pensamiento humano pues se quedaran encapsulado nada más en una élite, ¿no? Y que nos dejara esta noción, después de siglos y siglos y siglos, de que la poesía es inaccesible, que la poesía es solo para gente muy elevada, que la poesía no está hecha para nosotros, o que si nos acercamos no la vamos a entender, y siento que es una cosa política, ¿no? Pues, es una cosa política, sí, pero también mucha gente no entiende, ¿no? O no sigue lo que están diciendo los poetas. Si no entiendo por qué se compra más un tipo de libros que son las novelas que los libros de poemas. Yo creo que hay poesía en muchísimos lados donde y la gente la consume sin darse cuenta de que está consumiéndola, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los sones tradicionales y mucho de la música regional está capturando y abreva de la poesía del siglo de oro, incluso la más barroca, ¿no? Y estamos consumiéndola todo el tiempo sin darnos cuenta de que eso es poesía, ¿no? Y así pienso que se filtra en un montón de lugares, aunque sea fuera de esta noción de la poesía como culta, ¿no? O más elevada. Pero eso, yo pienso que todo el mundo puede escribir poesía, que todo el mundo puede acceder a la poesía y que solamente se trata de una cosa de disposición. Sí. De acuerdo. A ver, Georgina, ¿quieres decir algo? Respecto a lo que comentaste hace unos momentos y comentaba Marta Mega, considero que tenemos una oportunidad histórica como poetas y que no la estamos viendo. Esa oportunidad histórica de que actualmente nuestra sociedad se mueve en imágenes.
La poesía es la construcción del verso, incluso con imágenes. Y esa oportunidad que tenemos, incluso de las redes sociales, de internet, que promueve imágenes, que promueve realmente fotografías del mundo cotidiano, nos da la oportunidad de redescribir a nosotros esas imágenes, cambiarlas a palabras y llamar la atención de un público nuevo para que pueda abrazar la poesía, como lo es ahora en 2023, hablando de eso. Es una gran oportunidad que Qué tenemos interesante que lo que aprovechar. estás diciendo, porque precisamente Marta y Mercedes, pues digamos que escriben versos, pero también se valen de ilustraciones o invitan a otros, a un ilustrador en este caso, no sé si a dialogar o a completar el poema o a darle atmósfera. ¿Por qué recurrir a otros medios? Yo creo que a tejer juntos, A tejer ¿no? juntos. Bueno, Marta, no me dejará mentir, Marta ha hecho mucho trabajo de escenario y de poesía en voz Así alta, es, ¿no? así es. Yo también lo he hecho. Pero creo que al final, más allá de tener una oportunidad, tenemos una obligación moral, ¿no? También, sí. La poesía está ahí incluso a pesar de nosotros mismos. Que uno quiera reconocer o no que está ahí, ese ya es otro asunto. Que tengamos o no un acceso sencillo, a la mano, cotidiano, eso también es otro asunto, que tiene mucho que ver, como bien señalaba ya Marta, ¿no? Pero sí creo que nosotras también tenemos esa obligación de decir, bueno, a ver, está YouTube, están los videos, traemos una cámara de video, traemos Bueno, tú una recurres grabadora a de eso. audio en el teléfono A las todo el redes lo día. usas. Claro, sí, yo he hecho un esfuerzo por poner la poesía también, aprovechando estos medios, usándolos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ponerlo. Yo creo que la casa natural de la poesía es el libro, sigue siendo el libro. Es la escritura. Pero no es nada, no es su única casa, ¿no? No es el único lugar en el que puede estar. Entonces, de pronto decir, vamos a hacer un cortometraje de poesía con animación, eso abre una puerta, ¿no? Pone una puerta ahí y entonces es, venga, crúcela quien quiera. Y a lo mejor a través de esa puerta hacemos que la gente llegue al libro. Porque sentarnos a esperar que llegue hoy la mitad de la población a una librería y diga, quiero leer poetas mexicanos, pues no va a pasar, ¿no? También tenemos que ponerla un poco ahí, tenemos que hacer nuestra parte de la chamba. Sí, Qué interesante de lo que acuerdo. comentan. Tenemos que ir un corte y regresamos con este tema que para mí debería ser una reflexión, si no cotidiana, una constante, sobre todo entre los jóvenes, para ver al mundo con un ligero aumento de luz. En ese programa de televisión de 1975, cuando le preguntaron al poeta Vasco Popa qué era la poesía, pues contó una anécdota. Dice que en su pueblo un día él regresó y vio cómo los bulldozers estaban tirando árboles por todos lados para construir la nueva ciudad, agrandarla, darles vialidades, etc. Y de repente un bulldozer embistió a un árbol y no lo pudo tirar. Se echó para atrás, volvió a aventarse esta máquina y el árbol no se movió. 4 veces lo hizo y a la cuarta vez un viejo que estaba ahí viendo todo el espectáculo, porque imagínense un pueblo muy apartado, de repente meten la modernidad, pues es como un espectáculo, hay que ver qué pasa. Y lo que hizo este viejo fue, cuando la cuarta vez no lo tiró, empezó a gritar, resiste, árbol, resiste. Y Vasco Popa dijo, eso es poesía. ¿Eso es la poesía? Sí. ¿Es una experiencia vital? Sí. Hay que plantarse como los árboles en el mundo y resistir el fuego, las embestidas del hombre, las inundaciones. Incluso a veces toca poner el cuerpo, ¿no? Claro. También se hace poesía poniendo el cuerpo. Pienso en Diamel Altit, en toda esta parvada de creadores chilenos que salían a poner el cuerpo cuando era imposible decir, ¿no? Pienso en muchas y muchos de nosotros marchando por distintas causas en la ciudad una y otra vez. Claro. Sí, eso es poesía también, desde luego. Es decir, esto es algo en lo que yo creo y lo voy a defender. Y si no se trata de eso, entonces, pues no sé de qué. A lo mejor yo no entendí.
Pero mira, también si lo ves de esta forma, cada acto cotidiano es un acto poético. O sea, y el espíritu que encarna incluso, por ejemplo, lo que sucedió el 8M, y complementando el comentario de Mercedes, poesía es ese grito de consigna por querer tener todos los derechos que nos merecemos. Poesía es cambiar el status quo y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Se puede hablar de una poesía femenina? O de una poesía escrita por mujeres. Tú dime. Es que yo creo que esa pregunta es muy tricky. A ver, una escribe siempre desde lo que es. Yo soy muchas cosas, entre ellas soy una mujer. No puedo escribir como un hombre o como un ella porque yo me identifico como mujer y soy una mujer, ¿no? Si tú te vas a Simone de Beauvoir, que dice que la mujer no nace sino que se hace porque nos educan de cierta manera, y eso pues es así, ¿no? Hay roles de género, hay una educación, hay una herencia sociocultural, antropológica, etcétera. Entonces, lo que yo escribo va a estar atravesado por el hecho de que yo sea mujer, sí, desde luego. Pero eso no significa que esté restringido porque pues no hay actividades que solo incumban a las mujeres, ¿no? A ver, puede haber libros que están más enfocados hacia lectoras mujeres, eso puede ser, ¿no? Puede haber exploraciones que tengan más que ver con mi identificarme como mujer, pero al final es literatura escrita por mujeres. La literatura es literatura. Ya luego, bueno, si la escribe una mujer, un hombre, un ella, alguien que sea más alto, más bajo, más gordo, más flaco, pues eso ya son matices, digamos, ¿no? Es literatura. Marta, Mega, ¿qué nos dices al respecto, sobre todo en una sociedad en donde las mujeres se están deconstruyendo y están encontrando otras maneras de ser y de plantarse en el mundo, como dice Mercedes? Pues justo me parece que es una pregunta tricky, a mí también me parece. Yo sí pienso que cuando alguien define a una escritora como femenina, me pregunto como qué quiere decir con eso, o sea, cuáles son las cualidades que hacen a una mujer y que hacen que eso se pueda notar en la escritura. O sea, por ejemplo, yo escribo, me parece, mucho menos femenino que muchos hombres que conozco, ¿no? Que a lo mejor hacen poemas muy cursis o que tienen solamente temas que normalmente hubieran estado asociados a la feminidad, ¿no? Y yo escribo con mucha furia, escribo de una manera como muy cruda, muy cercana a lo sexual también. Y entonces eso, como que digo, mi poema pues está escrito desde mi ser mujer, ¿no? Sí. Está escrito desde la furia y entonces yo no sé si eso es femenino o no es femenino. Eso, me parece como una pregunta tricky porque no entiendo, a mí me cuesta mucho entender lo que es la feminidad, ¿no? Sí. Sí, no, sí. Marta, muy interesante y de hecho me recuerdas demasiado, o sea, con este argumento que mencionas a Enriqueta Ochoa. Claro. Nace en 1928. Un contexto muy diferente al que estamos ahora, y Enriqueta Ochoa, una mujer adelantada a su tiempo, decide cuestionarse sobre la esencia de las mujeres. Cuando publica su primer libro fue lo más cuestionado porque decían cómo es que una mujer puede hablar de la corporeidad, cómo es que una mujer puede hacer público esos temas, e incluso ella lo llegó a cuestionar hasta que se dio cuenta que no importa qué elemento se encuentre presente, si el elemento femenino o el masculino. Es su literatura, sus experiencias de vida, y el estar adelantada a su tiempo no debe de representar un obstáculo para llegar más allá. E incluso dio la oportunidad a que mujeres como nosotras que estamos aquí la conociéramos. Una mujer adelantada a su tiempo que posterior a su fallecimiento seguimos hablando de ella. Y sí me gustaría mucho también invitar, si están buscando una recomendación de libro, a leer El retorno de Electra de Enriqueta Ochoa, muy bueno, de mis libros favoritos. Ahí está también la invitación. Entonces la cuestión de género es como decir, vamos a definir a los poetas por el saco que usan. Es como la ropa que uno viste. No sé si tanto así, porque a ver, Svetlana Alexievich, por ejemplo, ¿no? Cuando escribe este libro de La guerra no tiene rostro de mujer. Así es. Y una de las cosas que ella establece al principio de este libro es que las mujeres recuerdan olores y sabores, y, ¿no? Como cosas muy específicas que no hemos leído en los relatos de los hombres respecto a la guerra. Claro. Es verdad que tenemos maneras distintas de registrar, de recordar y de reconstruir y de nombrar y renombrar. Eso creo que sí
sí, obedece a los roles de género y a la educación que tenemos con base en esos roles de género. No creo que sea igual, sí creo que a mí me resulta mucho más interesante lo que están escribiendo las mujeres en este momento que lo que están escribiendo los hombres. A ver, que hay cosas muy interesantes escritas por hombres, sí, pero a mí me resulta mucho más interesante la literatura escrita por mujeres en los últimos 50 años. Creo que eso obedece también a los cambios sociales que hemos tenido, ¿no? Porque estamos en otro lugar mental, en otro lugar emocional, porque nos atrevemos a decir cosas que hace 60 años no se podían decir, ¿no? Por ahí Dana Gelinas decía, bueno, es que en mis tiempos te decían que era demasiado, es demasiado femenino, es demasiado político, es demasiado furia, es demasiado... Y entonces una tenía que restringirse siempre. Hoy ya no. A ver, que todavía hay cosas que tienen que mejorar, por supuesto, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Pero si consideramos que estamos en otro lugar mental, creo que eso es lo que hace que hoy la literatura escrita por mujeres sea tan interesante. Pero han sentido, digamos, la presencia del Estado patriarcal, digamos, como poetas mujeres. Pienso, por ejemplo, en escritoras que les sugieren no poner su nombre porque son mujeres y venden menos o tienen menos presencia. Sí. Pues se siente en todo, ¿no? No nada más en la escritura y en la publicación. En realidad eso está por todos lados. No, se los pregunto como... Me gustaría escritoras, contar una poetas, sí. anécdota. O sea, cuando recién empezaba a escribir, a eso de los 14 años ya formalmente para certamen literario, por ejemplo, recuerdo que me aconsejaban que mi seudónimo en ese de entonces fuera masculino, para que tuviera mayor posibilidad de ganar un certamen literario. He ahí Es una que prueba, claro. representa, en ese momento, claro, ni siquiera por eso gané el certamen literario, ya después gané y siempre con mi seudónimo femenino, porque entendí que lo más importante era arrastrar el lápiz con esencia de ser mujer, más en estos tiempos que necesitamos visibilizar nuestra propia producción intelectual y visibilizar a más mujeres. Entonces, esa anécdota me llevó a entender que hay que escribir visibilizándonos. Claro. Ese es el camino. Ese es el Insistir, camino. persistir. Sí, como en Star Wars, it is the way. Es como esa lucecita entonces que se resiste a la oscuridad que la envuelve. Pues aquí Sigue estoy y no me parpadeando. quito. Aquí estoy y no me quito. Y no me quito. Y pues cada vez estamos en más lugares, ¿no? ¿Y el camino será el que ustedes han empezado? Bueno, que han estado llevando a cabo tú y Marta notoriamente, llevar, digamos, su expresión, su gana de compartir su experiencia poética a través de puestas en escena, de la gráfica y de la escritura misma, de hacerlas coincidir. Yo creo que sí, yo creo que somos muchas las que estamos experimentando, cuestionando, construyendo desde distintos derroteros, ¿no? No se trata de que la ilustración complemente al poema, ni de que la música acompañe al poema, ni de que la película le sume, no, se trata de que construyamos una sola pieza creativa en la que la poesía es una parte de esta pieza que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Yo no sé, creo que Marta probablemente esté de acuerdo con eso, pero creo que son muchos caminos en los que la poesía está inserta. Para mí el trabajo viene desde la poesía, pero hay otros artistas y otros creadores que están poniendo su parte desde sus trincheras y eso suma. Y creo que sí, que se está haciendo mucho, no nada más en México, en todo el mundo, y está bien interesante ver qué va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué va a haber en 30 años? Hay que verlo. Estamos por terminar. Me gustaría hacerles una pregunta terrorista, ya que ustedes son muy subversivas. Les pido que sean muy breves. ¿Por qué hacer poesía en tiempos de penuria? Marta. Porque nos permite el encuentro con nosotros mismos, nos permite sentirnos sujetos y no nada más objetos de todo lo que nos está pasando, ¿no? O sea, nos da la posibilidad de hacer algo con lo que han hecho de nosotros. Georgina. Mira, nos permite esto reinterpretar nuestra realidad. Hacer poesía en tiempos de penuria es un acto de rebeldía y es un acto de amor propio. Hagamos poesía para resignificar nuestra propia esencia y la realidad. Podemos hacer un mundo mejor con la poesía. Mercedes. Porque es una obligación moral y ética. Porque una tiene que decir las cosas que son horribles pero que también nos están pasando. Porque tenemos que escribir eso para que no se nos olvide que nos están desapareciendo, que nos están matando, que nos están violentando. Y porque si no escribimos esta realidad nuestra, ¿en dónde va a quedar? ¿En dónde va a quedar?
Pues les agradezco mucho, Georgina, Mercedes, Marta, que hayan compartido pues, muy brevemente su experiencia en materia de poesía. Seguramente algunos jóvenes y otros no tan jóvenes abrevarán en sus libros, se acercarán a ellos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí y los espero la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.